¿Qué hacía Fabrizio Romano anunciando noticias sobre un jugador boliviano? ¿Cómo han cambiado los tiempos desde aquellas épocas donde Bolivia era el hazmerreír de Conmebol? O al menos así lo veían bastantes hinchas de otros países. Bolivia siempre se quedaba en los últimos lugares, nadie los consideraba como para que pudieran clasificar a un mundial y mucho menos se pensaba que sus jugadores fueran buenos. ¿Pero será que ahora la situación ha cambiado? El día de hoy no vamos a hablar de lo que hizo Bolivia para clasificar al repechaje porque de eso ya hablamos en el video anterior. Quiero que nos centremos en el caso del mercado. ¿Por qué algunos jugadores valen más que otros? ¿Por qué parece que los bolivianos van a empezar a valorizarse un poco más? ¿Es cierto que hay futbolistas que están sobrevalorados dependiendo de su nacionalidad? ¿Tanto pesa el pasaporte para que te paguen dinero por un jugador? ¿Será que el caso de Bolivia se puede repetir en otras selecciones como Perú o Chile? Vamos a conocerlo a profundidad. Y arrancamos con el ejemplo que les di al inicio del video. Fabrizio Romano, que es uno de los periodistas más prestigiosos que hay en mercado internacional en fútbol a día de hoy, publicó una noticia acerca de un jugador boliviano, Moisés Paniagua, que acaba de fichar no por un equipo, sino por una agencia de representación, Sport Invest, una agencia prestigiosa en Europa que se dedica a representar y mover jugadores a lo largo de las ligas europeas especializados en la Premier League. O sea, en el fútbol inglés. Fue noticia porque no es común que un jugador de un país tan poco conocido como puede ser Bolivia, Perú u otro, alcance a tener una representación tan importante. Esta agencia tiene en su red a jugadores como Marquinhos del PSG, ganador de la última Champions League, y tienen mucha influencia en lo que es el mercado del Reino Unido. Como habrán notado, en Bolivia esto fue una noticia muy importante. No todos los días un jugador de su selección de apenas 18 años consigue algo así. Pero, ¿por qué pasa? Si no tuviera esta agencia, entonces Moisés Paniagua no podría llegar a jugar en un equipo importante a pesar de su talento y de lo joven que es. Lamentablemente, en el mercado internacional actual estamos acostumbrados a vivir una gran desigualdad. No todos los jugadores valen lo mismo, como se habrán dado cuenta, pero no es que no valgan lo mismo por el talento que tienen, sino por quienes tienen detrás. Un jugador de una selección como Bolivia, Perú o la actual selección chilena no puede aspirar a tener grandes contratos o a mover mucho dinero por fichajes porque no tiene a casi nadie detrás de él. No hay una agencia importante manejándolo, no tiene un representante con muchos contactos y su nacionalidad no es muy valorada en el mercado internacional. Eso para algunos es un mito, pero es una gran realidad. En el fútbol internacional, un jugador es valorado por 3 factores. El primero, su talento. El segundo, su juventud. Y el tercero, su nacionalidad. No cuesta lo mismo un jugador, pongámosle, peruano o boliviano, que un jugador español o brasileño. En el fútbol mundial, los clubes están más acostumbrados a fichar futbolistas de determinados países, pero cuando se trata de un país que no es tan conocido o que no es famoso por formar grandes promesas, siempre ofrecen mucho menos dinero, menos sueldo y menos oportunidades. Esto sin contar que en Europa lo más importante para ellos es el pasaporte. Si tienes pasaporte europeo, lo cual a muchos argentinos se lo dan muy fácil, por Italia, las puertas se te abren mucho más sencillo. Es por eso que ves a tanto jugador argentino en las ligas más importantes de Europa, porque la mayoría no ocupan una plaza de extranjero. Son considerados como parte de la Unión Europea. Al contrario, futbolistas de países como Perú, Chile, Bolivia, incluso Ecuador y otros más no son considerados así, porque la mayoría solamente tiene el pasaporte del país donde nació y nada más. Es por eso que no ves a tantos jugadores de otras nacionalidades que no sean brasileños o argentinos por Europa, y varios tienen que optar por otras alternativas como irse a la Liga Mexicana o a la Liga de Estados Unidos. Aunque esta situación se ha ido revirtiendo un poco con el pasar del tiempo. Ahora ves a muchos más jugadores colombianos, ecuatorianos, paraguayos, uruguayos, con mucho espacio en equipos del viejo continente. Sin embargo, para los demás todavía parecemos estar muy lejos de llegar a eso. ¿Cuándo será el día en que veremos a muchos jugadores bolivianos, peruanos, chilenos y más, hasta venezolanos, en ligas europeas?
Aquí entra el gran debate. ¿Es que acaso no tenemos el talento suficiente? ¿O será que solo no tenemos los contactos, los representantes, las agencias? Y ahí es donde volvemos al caso de Moisés Paniagua, que ha firmado por una agencia muy importante. Y nos guste o no, en el mercado internacional la agencia vale mucho. Pero esto tiene un motivo de ser. Y es que cuando un equipo intenta fichar a un jugador, siempre prefieren utilizar a una agencia o un representante de por medio. No les gusta negociar directamente con el futbolista. Porque si hay algún intermediario, siempre existe la posibilidad de que se suelte por ahí un poquito de dinero para el negociador, para el intermediario, y por ahí aparece gente que se lleva su tajada de los fichajes. Es por eso que a veces los precios de los jugadores parecen ser tan altos, porque todo ese dinero no va en sí para el club. Se tiene que repartir entre muchas personas. Es por eso que es muy importante tener grandes representantes o pertenecer a una agencia importante si es que quieres tener oportunidades en clubes europeos. Y no caer en cualquier equipo de medio pelo de una liga que no mira a nadie. El fútbol actual se mide por talento, pero sobre todo se mide mucho por contactos. Y la mayoría de jugadores bolivianos, por ejemplo, no tienen esos grandes contactos. Ahora, con lo que pasó en las eliminatorias, la selección boliviana tuvo un escaparate, tuvo exposición. Van a jugar el repechaje y si lo ganan estarán en el Mundial. O sea, mejorará la imagen del jugador boliviano internacionalmente. Todo esto junto con que su selección es la más joven de la eliminatoria, los convierte en jugadores más vendibles que antes. Ya no te da tanta desconfianza contratar a un jugador boliviano porque has visto que su proyecto, por los motivos que hayan sido, funcionó. Clasificaron al repechaje con una generación joven. Y eso es algo muy vendible en el mercado. Y Bolivia lo consiguió porque tomaron la decisión de darle oportunidad a esos jugadores jóvenes. Que se muestren. Ahora, esto pudo salir muy bien o muy mal. Imagínate que Bolivia se quedaba fuera del repechaje. Estaban en el puesto 8 hasta la fecha final. Esa victoria contra Brasil vendió mucho a sus jugadores. Mucha gente vio ese partido. Muchos vieron su llegada al séptimo puesto. Pero imagínate si salía mal, ¿qué pasaría si Bolivia hubiera perdido de local y se hubieran quedado fuera del repechaje? El proyecto que se veía tan bueno y tan interesante con jugadores jóvenes pasaría al olvido. El resultado es muy importante para que este tipo de cosas puedan suceder. Por ejemplo, cuando Colombia hizo un tremendo mundial en Brasil 2014, el futbolista colombiano se revalorizó muchísimo con el pasar de los años. Tanto que a día de hoy, 11 años después, los jugadores colombianos están mucho mejor posicionados en el mercado de lo que estaban hace 15 años. Recientemente también pasó con los futbolistas ecuatorianos, han tenido una gran actuación en la eliminatoria. Hace 10 años hubiera sido imposible imaginarte a más de 3 jugadores ecuatorianos en grandes equipos del mundo. Ahora es mucho más común verlos en las grandes ligas. William Pacho ganando la Champions con el PSG, Moisés Caicedo con el Chelsea, Piero Hincapié que acaba de fichar por el Arsenal. Kendry Páez siendo fichado en el fútbol inglés por una cantidad de dinero muy alta. El jugador ecuatoriano también se revalorizó gracias a los resultados de su selección. Pero, ¿qué pasa con los demás? ¿Por qué Perú, si fue al Mundial de 2018, sus jugadores no se revalorizaron así? Y es que en Perú siempre cometemos el mismo error de que nuestros jugadores toman las peores decisiones posibles cuando tienen un poquito de relevancia, como irse a jugar a países del Medio Oriente. Elegir muy mal los clubes a donde quieren irse. O porque tenemos una generación que no es tan joven. Cuando Perú clasificó al Mundial, el promedio de edad no era tan bajo. No eran viejos, pero se podría decir que tenían una edad media. No había una joven generación de peruanos. Apenas por ahí uno que otro jugador joven que destacaba, pero poco más. Lo mismo le pasó a Chile. A pesar de que ganaron 2 Copas América, el común de los jugadores chilenos no se revalorizó tanto. Solo los de la generación dorada y los más mayores, como Arturo Vidal o Alexis Sánchez. Y ahora ves a la selección chilena actual. Sus jugadores no están muy valorados en el mercado internacional. Y el único que está en un equipo bueno se podría decir que es Alexis Sánchez, que acaba de fichar por el Sevilla. El único. Nosotros, a diferencia de los colombianos o los ecuatorianos, no hemos despegado en ese sentido, porque no tenemos tanta visión de negocio con nuestros jugadores. No sabemos elegirles bien los equipos y los proyectos, o sus representantes los mandan a cualquier lugar siempre y cuando ellos se lleven una buena tajada de dinero, y no les importa qué liga es o si siquiera podría ser titular en ese equipo.
Por eso ves casos de jugadores peruanos en las ligas de Letonia, de Suecia o de Rumania. Ligas desconocidas que casi nadie ve. ¿Hay una falta de talento? Seguramente sí, pero yo no sé si la selección boliviana tendrá muchísimo más talento joven que otras selecciones como Perú o Chile, cuando menos estaríamos a la par. La cosa es que en Perú y Chile no se la han jugado por ese talento. ¿Que es riesgoso? Sí, pero ¿qué más se puede perder? Si sale bien y Bolivia maneja bien este gran momento que están teniendo, los resultados siempre pueden ser muy buenos.